Pasamos a la que sigue y tenemos un canal semiabierto. Y cuando vemos esto, si alguien caminó por la Belgrano y por la estación Belgrano y demás, en el corredor central, en Boulevard, frente a la Belgrano, ustedes tienen una galería muy parecida a esta, por lo menos la que está en la imagen de la izquierda, que lo ejemplifica, perfectamente bien. Nada más que tiene forma de canal, o sea, las características de abierto, cerrado, semiabierto y semicerrado adoptan dos formas, o son recintos o son canales, o son las dos cosas juntas, depende de qué tipo de espacio. Por eso le llamamos interacción. Pasamos a la que sigue. Disculpen el apuro o a ver, no sé cómo llamarle, pero realmente después ustedes van a tener la oportunidad de poder interactuar y consultar, etcétera, etcétera. Además que por eso el pedido de lectura, para que con las palabras también se entiende bien. Acá, yo en todo caso, ejemplifico esos textos con algún par de imágenes. Vamos a ver un poquito los elementos componentes de la forma espacio. Y ojo que acá estamos en morfología. Digamos, ¿por qué? Le llamamos elementos componentes acá en el espacio porque estamos en el nivel espacial. De los tres niveles que trabajamos para el análisis del ambiente y para el diseño, que son el nivel urbano arquitectónico, que es el nivel espacial, urbano arquitectónico, el otro nivel es el nivel objetual, es decir, del mundo de los objetos, y el tercer nivel es el comunicacional, que cada uno más o menos pertenece a las tres disciplinas que ustedes vinieron a estudiar a la FADE. Como tal, dije, los elementos componentes son de la forma. En este caso, los ejemplos son de la forma en arquitectura. Pero son los elementos componentes de cualquier forma. ¿De qué se compone la forma? Cualquier forma. Punto, línea, plano y volumen. O volumen. O todos. En este caso, en la arquitectura, en el espacio, lo vemos desde el punto de vista perceptual. Es decir, por un lado la composición del objeto arquitectónico como forma, y por el otro lado lo que uno percibe, digamos, de eso, por ejemplo, en la calle, en el espacio público, que es un poquito lo que nos interesa en este caso, porque no queremos ahondar en la morfología arquitectónica como problema de la disciplina. Eso viene después, es posterior. Pero esto no lo podemos evitar, digamos. La consideración de punto como elemento perceptual tiene que ver con la distancia, con una cosa que se ve a lo lejos, que es un objeto arquitectónico, para el caso, porque es lo que nosotros tenemos que analizar, y se ve a la distancia, no es porque sea un punto y tenga el tamaño de un punto, sino porque es un punto en el espacio. Es lo más difícil de ver, porque realmente siempre tenemos que tener distancia para eso. Normalmente donde se hacen las mayores consultas es casualmente en este punto, digamos, que es un punto en el espacio. Uno sabe lo que es un punto cuando lo hace con la lapicera. Sabe lo que es el punto cuando está tejiendo. Punto arroz, punto esto y punto lo otro. Yo no sé mucho de eso. Y hay otros puntos que no quiero mencionar. Para el caso, en este caso es lo perceptual y a la distancia, digamos, independientemente de su dimensión. Hay una relación de distancia para que uno visualice aquello que está por allá a lo lejos como punto. Ya les digo, esto es más pertinente a morfología, para que con todo lo que se trabaja
morfología, comunicación gráfica, morfología. Sigo. Línea. Si yo tengo que explicar punto, línea, plano y volumen desde el punto de vista geométrico, lo explico muy sencillo. Un punto, lo voy a explicar así para que después esto se vea tal cual uno lo percibe. El punto es una unidad mínima irreductible. Cuando uno hace un punto con la lapicera, es una cosita chiquitita que tiene menos de 1 milímetro, es una manchita que se supone que es redonda o circular porque la puntita de la lapicera es redonda o circular. Si la vemos con una lupa y un microscopio, es una ameba gigantesca. Es ya una superficie. Pero bueno, vamos a considerarlo. ¿Por qué? Porque es chiquito y a la distancia yo lo veo como punto. Si yo traslado hacia una dimensión ese punto y sigo con la lapicera, si sigo haciendo una rayita, ¿qué estoy haciendo? Trasladando ese punto a una nueva dimensión y me lo está dejando la tinta, la huella me la deja la tinta. Entonces eso es una línea. ¿Y qué es una dimensión? La línea es unidimensional. ¿Qué dimensión tiene la línea? Largo. ¿Tiene otra? Ancho, qué sé yo. ¿Y si la miramos con una lupa? Y sí, la línea de una lapicera debe tener. En el espacio, en la arquitectura, en el espacio, como estamos haciendo ahora, si uno dice la línea, y yo estoy poniendo unos ejemplos, las rejas que están ahí, los barrotes de la reja, que los consideramos línea a la percepción, lógicamente tienen 1 centímetro, 2 de diámetro, o sea, es como un pequeño volumencito. Pero a la distancia que lo estamos viendo, vemos línea. Y así sucesivamente. Pasamos a la tercera, a la que sigue. Plano. Si trasladamos la línea como si fuese una pinceleta, un pincel que me dejó la línea, y con un pincel con pintura o tinta, trasladamos hacia una segunda dimensión, nosotros tenemos una superficie. ¿Cuáles son esas dimensiones? Largo y ancho, largo y altura, ancho y altura, como sea, 2 dimensiones, depende de la posición que tenga. Eso hace a una superficie. ¿Y a qué le llamamos la superficie? Al plano. Plano igual superficie. Vemos muchos planitos y muchas líneas, ¿no? En el caso de esta obra de Mondrian, etc. Pasamos al volumen, la que sigue. Hay la traslación del plano a una tercera dimensión hacia el volumen. Esto es geometría recontrabásica, ya lo deben haber visto 1,5 millones de veces. Mientras digo esto, me sirvo y me tomo un mate. No sé si se escucha un ruidito, pero sigo igual. Llegamos al volumen. De eso se constituye la forma arquitectónica. El punto, la línea, el plano y el volumen son elementos conceptuales que adoptan forma. ¿Cómo adoptan forma? A través de los principios ordenadores. Esto hay que leer en los apuntes, hay que leerlo, es muy sencillo, lo estoy diciendo muy rápido. Y por favor les pido que le den una lectura para poder entenderlo mejor. Estos principios son ordenadores, son como trazos, como eje, para el caso, que es lo que determina direcciones. Lo que llamamos simetría, que la simetría significa armonía en realidad, y las leyes de simetría son muy complejas, pero nosotros estamos acostumbrados a llamarle simetría a lo que se llama, a la ley de simetría grado 1, se llama así, que es la reflexión especular, que es lo que nos refleja el espejo, es decir, la misma cosa que está de un lado, el espejo la devuelve, no invertida, sino en dirección contraria, pero devuelve exactamente la misma cosa. Jerarquía, elementos que se destacan o porque son diferentes, porque son más grandes, porque
Alguna cosa tienen, pero lógicamente marcan la diferencia. La repetición, que es determinante la repetición es determinante de establecer ritmos. Hoy mostraban en alguna de las diapositivas las columnas en esas galerías, etcétera, etcétera. Eso es muy típico. Lo que se llama pauta, que son líneas, planos o volúmenes que no necesariamente se ven, pero uno las puede intuir o puede, ¿cómo se dice?, darse cuenta de que son estructuradoras de la forma que están percibiendo. Y lógicamente, bueno, esta cuestión de la transformación que yo la debo poner aquí en la plaquita porque es parte de la teoría, pero en realidad no es, no es uno de los principios que tenemos que trabajar ahora, por lo menos en esta parte del trabajo. Vamos a algunos ejemplos. Cuando uno dice eje, no necesariamente tiene que ser una dirección fija, lineal, en una sola dirección, sino que puede adoptar diferentes recorridos. Pasamos a otra. Estos ejemplos de simetría, yo por eso dije lo de armonía, porque normalmente el arte, la arquitectura y el diseño siempre ha tendido casualmente a eso. Si tenemos que explicar realmente la simetría, esto no es una clase de morfología, lo explicaré, o lo explican los profesores, o lo explicaré yo cuando los tenga en alguna de las morfologías, pero en el año que viene. La simetría es realmente muy compleja. Normalmente la reflexión especular es la más conocida, digamos, la más común, pero hay leyes de simetría que son muchísimo más complejas como para realmente operar en el diseño. En principio, vamos a tomarlo, voy a ser redundante, como principio de orden, de armonía, para lo que se puede ver, lo que se puede visualizar. Porque yo estoy dando esta clase prácticamente para que ustedes entiendan básicamente estos conceptos para poder desarrollar el trabajo que sigue. Jerarquía, un elemento que se destaca por alguna razón, por diferencia, porque tiene una identidad propia, porque tiene colores diferentes a lo que tengan los demás, por cualquier cosa. No me van a poder responder, pero de todas maneras digo, no hay ninguna duda que en cualquiera de estos dos ejemplos, que son totalmente diferentes, se destacan por algo. Por su forma, por su altura, por su tamaño, dimensión, color, etcétera, etcétera. Ritmo, repetición es algo muy común. Y pauta, bueno, esto es muy abstracto lo que está acá. Tendría que poner algún ejemplo concreto, pero no lo quiero hacer. Preferiría que ustedes lean después algún parrafito para poder entender qué es lo que van a encontrar o buscar o encontrar en lo que sigue. Pausa para la clase.